y son las diligencias previas, preparatorias. En algunos libros la pueden encontrar como preparatorias o también pueden ser independientes, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Am, ahí está. Bueno, entonces veamos. Hay algunas diligencias previas. Pretenden evitar o se intenta solucionar el conflicto sin necesidad de acudir a un proceso e inclusive dar por finalizado uno que ya ha iniciado. Las diligencias previas definitivamente lo que buscan, ¿verdad? Es poder, por supuesto que hay un conflicto entre A y hay un conflicto entre B. Entonces podemos utilizar una diligencia previa en nuestro código procesal civil y mercantil, nos permite poder en determinado momento utilizar ellas si fuere necesario. Estas diligencias también pueden ser llamadas una diligencia preparatoria. En este caso, la parte actora puede realizar o utilizar diversos actos que van a asegurar prácticamente el éxito de la misma antes de la promoción de la acción principal. Quiero presentar una acción, pero antes podría utilizar estas diligencias preparatorias. Las puedo utilizar en forma general, obtener alguna información o pretendo obtener alguna información sobre algún hecho que puede interesarme en el futuro de mi proceso. También podría en determinado momento algunos actos que pretendan evitar el conflicto. Todo esto son como conocidas como esas diligencias preparatorias. No siempre se van a dar, pero sí vienen a aportar mucho al proceso. La primera de ellas es una conciliación y la siguiente es una consignación. Hay algunas de estas diligencias previas que dentro de los juicios sí van a ser obligatorias como un punto, si lo queremos ver así, dentro de la audiencia o la primera audiencia. En los juicios orales sí es un requisito sine qua non, porque como en la segunda clase, alguno de los maestrantes me hizo favor de leer el artículo, sí la conciliación viene a ser una parte que debe llevarse a cabo dentro de la audiencia, ¿sí? Como en el juicio oral. Pero como acá estamos hablando del juicio ordinario, pues sí puede ser una etapa previa a para solucionar específicamente el conflicto. Veamos. Les puse acá una pequeña figurita de lo que puede ser la conciliación. En esto les puse que la conciliación es aquel acuerdo o aveniencia al que arriban las partes para resolver el conflicto. Entonces, por supuesto que la conciliación lo que busca definitivamente es que se pueda solucionar el problema de alguna manera. Incluso algunas veces podría ser hasta en la oficina del abogado, ¿verdad? Que se llame a la otra parte, se logre conciliar antes de poder iniciar un proceso. Muchas veces es importante, estamos ante estos procesos específicamente civiles, en donde las cuestiones que se van a discutir muchas veces son por cuestiones de bienes inmuebles, pues donde está inmersa la familia. Ayer estuvo sonando mucho el caso en Nevaj de una persona, pues por supuesto, en estos procesos civiles lo que vamos a discutir son esas cuestiones, quiénes son los dueños de los bienes inmuebles. Entonces, cuando vemos esas situaciones, van a ser procesos en donde están enraizadas las propias familias. Y dentro de ellos, cuando son cuestiones eminentemente de familia, pues tratamos también de aprovechar esa conciliación, ¿verdad? Para evitar, pues precisamente es el pleito dentro de los hermanos, papás hacia hermanos, la misma familia involucrada. Entonces, veamos artículo 97 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Quisiera que cualquiera que esté ahí listo con su código, veamos el artículo 97, por favor. A ver, Sí, no el hay ningún por artículo ahí. 97, Sí, por favor. conciliación.
Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir o por el secretario. A continuación, se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Muchas gracias. Entonces, a veces nosotros para no llegar hasta el proceso, pues en algunas ocasiones lo podemos celebrar en la oficina para evitar el pleito, pues futuro, obviamente celebrar los documentos respectivos. Y aquí podemos ver en el artículo 97 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues esa etapa de conciliación en donde evita prácticamente frenar. No tenemos como un esquema, digamos, de decir lo que se tiene que hablar en la conciliación, pero lo que sí es cierto y seguro que dentro del proceso de conciliación, pues prácticamente es indicarle a una parte cuál es la situación, tener incluso algunas formas de poderlo solucionar y también que la otra parte se pueda manifestar. Obviamente lo que vamos a tratar acá en la conciliación, pues definitivamente no es estar como tenemos que ser imparciales, ¿verdad? Sino tratar de buscar la mejor de la resolución del conflicto, obviamente siendo imparciales, ni tanto para A ni tanto para B, pero sí que ambas partes puedan en determinado momento saber que hay una solución que tal vez ellos no ven, obviamente respetando los derechos desde la Constitución, los artículos. No vamos a llevar a cabo una conciliación en donde también se estén realizando cosas que no son adecuadas, que contravienen los artículos, definitivamente que no. La conciliación va a ser basada siempre y cuando pues se respeten cada uno de los derechos de ambas partes, la Constitución y sin violentar ninguno de sus derechos. Entonces, podría ser, les puse también en la diapositiva que sí es una etapa obligatoria en el juicio oral. Este lo voy a leer, ya hizo favor una maestrante en una de las clases de leer este artículo. Sí es una fase que sí o sí es obligatoria, pero en los juicios orales. Y dice, en la primera audiencia, porque ahí hay tres audiencias, que la primera y puede habilitarse una segunda y una tercera únicamente para diligenciar los medios de prueba. Por eso es que dice en la primera audiencia, aquí sí hay varias, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndole formas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviniera, siempre que no contraría las leyes. O sea, sí hace el recordatorio que podemos llegar a una conciliación siempre y cuando no estemos violentando ningún derecho de ambas partes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces, en determinado momento, pues también nos establece dentro de los juicios orales que como hay varias cosas que vamos a discutir, pues entonces vamos a seguir el juicio. Si llevamos a una conciliación para, digamos que tenemos 3 puntos por discutir, llegamos a un acuerdo de conciliación en el primero, pero no en el segundo y en el tercero, pues podemos continuar el juicio. Por eso hay una conciliación de forma parcial, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una plática que se va a dar para poderles dar a A y a B una solución del conflicto que tal vez ellos no vean sin violentar específicamente eh, los derechos de ninguna parte. Bueno, entonces les puse acá que es una conciliación. Por eso está el mediador, obviamente en este caso va a ser el juez, y definitivamente que va a tratar de avenir a las partes, ¿verdad? Veamos. El siguiente es una consignación del artículo 568 al 571. Dice, es una forma de evitar la controversia, porque es una forma de pago mediante el cumplimiento de una obligación, la cual de hacerse efectiva puede liberar de una carga. Dentro de estos procesos, definitivamente que puede existir que se necesite algún pago específico
o alguna situación de esa naturaleza, por supuesto que si realiza pues ese pago respectivo, pues ya no vamos a llevar a cabo el proceso como tal, porque ese es el fin primordial o específico de los juicios correspondientes. Esto también puede ser en el caso de, como esto también lo vamos a utilizar para los demás procesos, podemos tener dentro, porque estas son generalidades, todo esto que estamos viendo lo podemos utilizar en los diferentes juicios. Cuando estamos dentro de un juicio ejecutivo, lo que pasa en el juicio ejecutivo es que, pues por supuesto que una de las partes está necesitando, ¿verdad? Dentro del proceso que se le pague, por ejemplo, la pensión alimenticia del menor de edad, que se tienen 6 meses que no se ha pagado. Pues por supuesto que para no llevar a cabo todo el proceso, el padre del menor quizás se encaprichó por alguna situación muy personal con la que era su esposa y entonces decide no pagar las pensiones alimenticias. Y pasaron los 6 meses y todo. Cuando ve que le están iniciando el proceso, él dice, no, ¿para qué quiero yo todo esto? Tengo que buscar a un abogado y toda esa situación. Yo mejor voy a realizar ese pago, esa consignación, porque en los juicios ejecutivos, específicamente para el pago de la pensión alimenticia, porque ya se tiene un título ejecutivo, que puede ser la sentencia que establezca cuánto era lo que tenía que pagar de mensualidad, o si se celebró a través de un convenio, pues también en el convenio se establece cuánto es lo que tenía que pasarle al menor de edad. Él dice, no, no, yo se acepto, eran 1,000 quetzales mensuales, le debo 6,000 quetzales, pues yo voy a hacer el pago, que ahí está, ¿sí? A esto es a lo que se refiere, es una forma de evitar la controversia, ¿sí? O ya platicaron ellos y ella le dice, mira, ya me cansé y entonces sí te voy a iniciar un proceso, yo ya hablé con mi abogado y dice que lo voy a iniciar. Como él la conoce muy bien, sabe que cuando le dice algo lo va a hacer, entonces él dice, no, sí tiene razón, consulta con su abogado y le dice, mire, pero si tiene el dinero, páguelo porque se va a evitar de todo el proceso. Y entonces ahí está como el pago que puede ser esa consignación para evitar la controversia. ¿Dónde encontramos esto? Del 568 al 571. Así que vamos, necesito que alguno de ustedes habilite su micrófono. 568, por favor. Buenos días, maestra. Voy a participar si usted me lo Días, permite. por favor. Trámite. Ay, permítame. Sí. Cuando procede el pago por consignación, según la ley, el juez mandará extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente. Muy bien. Entonces sí tenemos que hacer consignar cuál es la forma o cómo lo vamos a hacer. Pues sí hay un trámite. Realmente, muchas gracias, maestrantes. Son pocos artículos los que tenemos, pues ahí nos dice cómo lo vamos a hacer. Luego dice, bueno, el título que tenía esto era capítulo 2, consignación, ¿sí? Entonces tenemos ahí aprobación, artículo 569. Para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido en cuanto a las personas, objeto, lugar, modo y tiempo. Si se declara bien hecho el pago, se ordenará en el mismo auto la cancelación de las garantías y gravámenes, librándose los despachos que fueren necesarios a los correspondientes registros. En caso contrario, se mandará a devolver al deudor la cosa depositada. Entonces, en algunas cuestiones, esto va a ser dependiendo, pues, el caso y la etapa en donde se esté dando. Esta consignación puede darse antes de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque lo hablamos, porque en determinado momento incluso estamos ante la conciliación y pues vamos y estamos ante la conciliación, están ambas partes, el juez pues les está diciendo cuáles son las formas de poder llegar a ese acuerdo respectivo y dentro de la misma conciliación puede darse una, mire, si la cuestión es el pago de tal situación y pues, ¿por qué no hace el pago? Y con eso
ya se evita todo. Por supuesto que al hacer el pago se tiene que tener el comprobante respectivo para que se haga constar. Esto puede realizarse, lo estamos viendo como una diligencia previa, tanto a la conciliación como a la consignación. Esto es previo a poder iniciar el proceso, pero también podrían ser ambas cosas, que iniciamos los procesos y puede que sucedan en el camino. Eso también es posible, maestrantes. Aquí los estamos viendo como diligencias previas, pero quiero que sepan que nunca vamos a tener un caso igual. De verdad, créanme que ninguna vez vamos a tener un caso igual. Parecido quizás, pero exactamente igual, créanme que no, porque cada caso va a ser muy particular. Lo que tiene este no lo tiene el otro. Entonces, es un poquito difícil que digamos tengo exactamente el mismo problema. No, realmente que cada cliente es diferente. Entonces, estamos viendo esta conciliación y esta consignación como un acto previo a poder iniciar el memorial de demanda, ¿sí? Los ubico nuevamente, no hemos ni siquiera presentado el memorial de demanda. Hasta la otra semana, sí, ya vamos con el inicio de qué lleva un memorial de demanda, pero todas estas acciones, maestrantes, quiero que recuerden, son cosas que usted debe analizar para su cliente, si usted las puede utilizar previo a iniciar su memorial de demanda, ¿sí? Luego tenemos el artículo 570, gastos y costas. Si el acreedor impugnare la consignación y fuere vencido en la posición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Serán a cargo del deudor si retirase el depósito de la consignación o si la consignación se declara improcedente. Si la cosa se halla en otro lugar que aquel en que debe ser entregada, corresponde al deudor transportarla por su cuenta. Aquí también nos dice quién va a correr con los gastos. En determinado momento no es nada más de decir, vamos a hacer la consignación y así aquí lo dice, podemos impugnar. Para este curso, las impugnaciones que vamos a utilizar las vemos hasta en la clase número 15 y clase número 16. Si alguna de las partes no está de acuerdo con alguna de las resoluciones que tenemos, pues hay algunos recursos que me permiten habilitar una siguiente escalera más, un siguiente escalón más, para poder presentar mi inconformidad. A esto se refiere prácticamente esto. No puedo nada más interponer un recurso porque nada más se me ocurre. Tengo que tener un sustento. Si se llega a dar que es evidente que nada más estoy interponiendo el mismo cuando no cabría, pues aquí está diciendo quién va a tener los gastos ¿de acuerdo? Y posteriormente dice ausencia del acreedor. Si el acreedor se halla fuera del lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera legítimo representante, se recibirá información de esos extremos y con citación del defensor, que se le nombre, aprobará el juez la consignación si procediere, reservándose la entrega de la cosa para cuando se apersone el acreedor o su representante, ¿verdad? Entonces, dependiendo el caso, pues aquí hemos visto que la consignación está establecida en un pago respectivo, pero va a ser dependiendo el caso en el que nos encontremos, si a lo mejor también tenemos algo en depósito para la entrega o no de la situación. También puede ser que exista alguna cuestión, como lo hemos visto, que esté embargada o no, pues a esto se refiere a la entrega de la misma. Pero la consignación la vemos desde ese pago que se puede realizar para evitar iniciar un proceso respectivo. ¿Dónde vamos a utilizar mucho la consignación? No la utilizamos tanto en los juicios ordinarios, pero sí la utilizamos o la vemos más palpante y más activa la conciliación y la consignación. A ambas las vemos un poquito más en los juicios orales, ¿verdad? Por la misma naturaleza, pues las vemos ahí. La consignación la vemos muy activa en los juicios ejecutivos, porque en los juicios ejecutivos, pues lo que queremos es la reclamación en el caso de las pensiones alimenticias, pues obviamente que se dé el pago de las mismas que no se ha realizado. Entonces, ahí es donde tienen un poquito más de sentido utilizar la consignación
incluso la conciliación a iniciar. Sí. Aquí los estamos viendo, reitero nuevamente, como actos que van a ser al inicio, antes de prácticamente presentar nuestro memorial de demanda. Veamos qué más hay. Bueno, y aquí tenemos otra cuestión. Las diligencias preparatorias, recuerde que le dije diligencias previas, antes, pero también tenemos estas diligencias preparatorias. Les puse esto acá. Esto es bien importante, la verdad es que esta clase me gusta muchísimo. Dice, y les puse acá, que constituye un proceso especial destinado a facilitar un proceso ulterior. En estos juicios ordinarios, porque son juicios que son pues bastante largos, ya les he dicho, tuvimos en mi oficina uno que nos tardó alrededor de 4 años, el bendito juicio, la verdad que era una cosa tras otra y entonces realmente que se hizo bastante largo. Los juicios ordinarios tienen esa particularidad de ser en el tiempo, pues sí, de 4 o 5 años aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues paciencia para ir encaminando a nuestro cliente a cada una de las etapas, a cada una de las fases que vamos a llegar. Dentro de estas diligencias preparatorias, yo siempre me permito indicarle a mis maestrantes y son cosas que va a ir aprendiendo en la práctica. Muchas preguntas van enfocadas a, mire, abogada, pero ¿cuánto me va a cobrar? A veces llegan a nuestra oficina, mire, ¿cuánto me va a cobrar? Cuando son juicios como esta naturaleza, como los juicios ordinarios, no es tan fácil decirle a una parte, y es mi consejo, decirle, mire, le voy a cobrar, es solo un ejemplo, 2,000 quetzales. ¿Por qué? Porque usted no sabe si va a llevar a cabo estas diligencias preparatorias, si va a ser una o no. Cuando va iniciando ya el proceso, se va a ir dando cuenta, no la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a empezar a hablar del memorial de demanda. En la siguiente creo que ya tienen el parcial y pues en la siguiente los veo. Y ahí vamos a ir hablando de la presentación de ese memorial y dentro de la misma las vicisitudes que se van dando. Hasta en esa clase tengo un esquema que lo vemos sencillo y pequeño, pero a ese le pueden ir saliendo muchas ramas. Es ahí donde mi consejo va enfocado en que no puede decir un precio total. Porque si usted como abogado tuviese la certeza y la seguridad de que solo ese caminar va a tener, por supuesto que ya tiene un estimado de cuánto va a cobrar. Pero en estos juicios ordinarios se puede ir por diferentes ramas. Entonces es allí donde si usted no lo tiene previsto, le van a surgir gastos que va a tener usted que poner de su bolsa, digámoslo así. Entonces, en los juicios ordinarios, mi consejo siempre es vaya cobrando por cosa que realiza, porque es algo incierto lo que va a pasar en estos juicios, ¿de acuerdo? Vimos en la diapositiva anterior y los artículos que leíamos que dice que puede impugnar, pues si va a realizar una impugnación y no lo tomó en cuenta, pues ya es otro proceso, ahí se dice que se lleva por la vía de los incidentes, pues ya es otra acción que va a realizar. Entonces, como no sabemos si va a pasar o no, es preferible ir como de etapa en etapa, ¿sí? Y pues por supuesto que esta situación hay que explicársela a nuestros clientes, el por qué no les podemos decir una totalidad, porque pueden ir sucediendo una o dos o tres cosas, como también puede que no sucedan, pero ¿cómo lo vamos a saber? Al ir evacuando una por una de las etapas, ¿verdad? No nos podemos anticipar porque no sabemos cómo va a ir caminando el proceso. En estas diligencias preparatorias, por supuesto que lo que tienen, como se los puse acá, es destinado a facilitar un proceso ulterior. Les puse ahí una flechita, pretenden preparar prueba o conocer hechos para la futura acción. Pruebas anticipadas, hay posiciones, exhibiciones de documentos, bienes muebles o semovientes, puede que exista un reconocimiento judicial y declaración de testigos. ¿Qué quiere decir, maestrante? Esto va aunado a lo de la clase de la semana pasada. Bueno, vemos que hay medidas que va a realizar o que puede realizar antes de iniciar un proceso.
Pues aquí están también las pruebas anticipadas. No sabemos si en determinado momento tenemos un documento que va a servir, pero por alguna situación necesitamos que lo exhiban, pero no lo tenemos a nuestra disposición, pues tenemos que hacer el petitorio del mismo, ¿sí? Posiciones, ahorita vamos a ver qué significa una posición, debemos realizarlas. Les explicaba la semana pasada porque puede ser que mi testigo sea mayor de edad, puede algunas veces que mi testigo sea mayor de edad, pero no esté enfermo ni nada, simplemente es que ya es una persona de avanzada edad y por ser una persona de la tercera edad, pues entonces puedo pensar que en algún momento puede llegar a fallecer y no me voy a exponer a si mi proceso va a durar 4 años y si pierdo a mi testigo, si lo queremos ver así. Entonces tengo que, y no es pensar mal en que le deseo que se muera, no, es pensar en que ya es una persona de la tercera edad con una mayor probabilidad de que vaya a morir y entonces voy a perder a mi testigo. ¿Qué hago? A través de estas pruebas anticipadas puedo asegurar el testimonio de esa persona. Para eso me van a servir las pruebas anticipadas. Hay un reconocimiento judicial. Es importante que tengamos ese medio de prueba porque la casa que está en el litigio y todo es de adobe con los temblores. Eso se me vino ahorita a la mente. Con los temblores, ahorita está temblando mucho, pues es una casa muy antigua de adobe y se está cayendo la pared, pero es importante establecer ciertas situaciones del bien, pero por los temblores se está cayendo. Entonces, ¿qué hago? Pues pedir un reconocimiento judicial antes para resguardar ese medio de prueba, tener todo lo necesario y posteriormente ya incluirlo en mi proceso ya general, que va a ser mi juicio ordinario, lo de la declaración de testigos. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Posiciones y reconocimiento de documentos. Veamos, esta clase es muy bonita. Dice, mediante un interrogatorio se pretende obtener del futuro demandado. Vea, por eso le estoy diciendo, del futuro demandado, ¿por qué utilizo esa palabra maestrantes? Reitero, ni siquiera he empezado mi memorial de demanda. Aquí lo que quiero es asegurar ciertas cosas antes de iniciar mi proceso de demanda, ¿sí? Entonces, eso está sucediendo en este momento. Para presentar mi memorial de demanda no puedo todavía porque pues hay que preparar el memorial de demanda, tengo que buscar los medios de prueba, en fin, hay varias cositas que necesito establecer antes de presentar mi memorial de demanda. Pero la situación, mi testigo o algo, pues está sucediendo en este momento, pues entonces presento e inicio este proceso. Entonces, mediante un interrogatorio, es decir, mediante preguntas, pretendo obtener del futuro demandado. Eso va a ser después, cuando presente mi memorial de demanda, él ya va a ser mi demandado. Entonces, por eso digo, para el futuro demandado, su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad. Artículo 98 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué les puse esto? Porque hoy sí necesito que usted sepa qué es esto. ¿Sí? ¿Quién es un articulante? ¿Quién es un absolvente? ¿Qué es un aplica? ¿Qué es un pliego de posiciones? Pueda que sean palabras nuevas, se las voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. El código no nos va a decir tan así qué es un articulante, tan así, no, pero veamos. Bueno, por eso se las puse en rojo, que es mi meta de hoy, que usted sepa estas palabras, porque en los demás juicios usted ya solo los va a utilizar y le van a decir, presente un pliego de posiciones, y usted dice, ¿pero qué es eso? Pues ya lo está viendo hoy. Allá ya solo se va a mencionar así, su pliego de posiciones, dónde está su plica, cosas como esas, pero para eso está esta clase, para que usted lo aprenda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar todo eso? Es un proceso del artículo 130 al 141 y del 184. Esta semana tiene que estudiar, sí, maestrante, tiene que repasar esto, ¿de acuerdo? Por supuesto que no de memoria, pero sí necesito que repase. Veamos, ¿quién es un articulante? Para esto vamos a presentar un pliego de posiciones, que es en todo caso una hoja, tamaño oficio, porque caben más preguntas, ¿verdad? Tamaño oficio, en bond, una hoja de papel bond, tamaño oficio, en blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer
preguntas, ¿de acuerdo? Dentro de esa hoja vamos a hacer preguntas. Por eso dice, mediante un interrogatorio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elaborar preguntas, ¿sí? Bueno, para elaborar las preguntas, entonces hay una persona que, digámoslo así, es la persona que las está elaborando, va a ser el articulante, ¿de acuerdo? Y la persona que va a responder esas preguntas es el absolvente. ¿Estamos de acuerdo? No sé si comprendemos. Quien hace las preguntas va a ser un articulante y quien responde es el absolvente. Cuando estamos en esta audiencia, casi no vamos a escuchar la palabra articulante, porque el articulante normalmente, en mi calidad de abogada, realizo eso en mi oficina y ya lo presento. Entonces, pues no es como que se mencione. Ahorita vamos a ver el ejemplo del absolvente. Todo el tiempo dicen, diga el absolvente si es cierto, ¿qué? Entonces ahí le están preguntando a alguien, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es una plica? Una plica y también tengo un pliego de posiciones. Pues una plica es un sobre manila. En todo caso, una plica maestrantes es un sobre manila, ¿sí? Solo que en el derecho a ese sobre manila le vamos a llamar plica, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el pliego de posiciones? Pues esa hoja que les estoy diciendo que lleva insertas las preguntas, ¿sí? Espero que con esta explicación me haya dado a entender el articulante quien hace las preguntas, el absolvente quien responde las preguntas y eso lo hace en una audiencia ante el juez. La plica es el sobre manila y el pliego de posiciones es la hoja de papel bond. Normalmente va a ser oficio en blanco que lleva las preguntas. ¿Dónde tengo todo esto? Pues ahí están los artículos. Vamos a ver algunos, pero sí necesito que usted repase porque no me da tiempo para verlos uno a uno y que los leamos. ¿Sí? Veamos cuál es el trámite. Yo les puse aquí un ejemplo porque no es lo mismo a lo que yo le esté hablando a que usted lo mire cómo lo vamos a hacer. Bueno, le presento. Bueno. Entonces, ¿cómo es en la práctica? Por eso lo ve ahí blanco. ¿Cómo es en la práctica? Ese pliego de posiciones, esa hoja oficio, papel bond, que lleva las preguntas, por supuesto que ahora las hacemos en la compu y ya las imprimimos. Antes, pues cuando no estaba todo lo de la computadora, pues se podían hacer en la máquina, entonces ahí se tiene el pliego. Entonces, ¿qué hago con ese pliego? Ese pliego lo doblo, ¿verdad? Pues así bonito, no lo hago un rollo, sino lo voy doblando así bonito hasta que me quede en un, como el tamaño de los sobres blancos, ¿sí? Entonces, por eso aquí está un sobre. En el sobre, ¿qué se va a escribir? ¿Por qué? Porque esa plica la voy a doblar bonita, solo va a ir firmada por la persona a la cual le vamos a preguntar y lo vamos a meter dentro de un sobre blanco. Afuera o en la parte de atrás del sobre voy a escribir esto y posteriormente agarro el clip, lo sello y lo adjunto en mi proceso. ¿Por qué va a ir en un sobre blanco? Porque el día de la audiencia, donde vamos a utilizar este pliego de posiciones, el juez, en presencia de los presentes, el día que él ha dicho que va a llevarse a cabo la audiencia, agarra la plica, la abre, pues ese sobre, lo abre y, pues obviamente abre el sobre y pues saca el listado de preguntas que va a realizar el día de la audiencia. Son preguntas que no realizó el juez, ya vimos quién las hizo, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en el sobre? Pues yo les puse acá. También quería explicarles que en el derecho, pues los sobres prácticamente se van a llamar plicas. En la ley de contrataciones del Estado, cuando los oferentes van y presentan sus ofertas para participar en un evento de cotización o un evento de licitación, deben presentar plicas. Y entonces la gente me dice, pero mire, ¿qué es plica? Pues es el sobre donde va a ir inserta toda la oferta. Es un sobre manila, pues ahí va a ser un sobre manila grandote, porque pues va los documentos para la licitación o la cotización. Pero entonces una plica va a ser un sobre. En este caso, como vamos a doblar pues la hoja, pues va a ser un sobre
pues un poco más pequeño, ¿verdad? Entonces, veamos aquí qué vamos a escribir. Explica que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver el demandante. Yo siempre voy a utilizar en mis ejemplos y en todo perico de los palotes, ¿sí? Entonces, explica que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver el demandante perico de los palotes. Vea lo que dice aquí y es bien importante, ahorita vamos a ver de dónde se sacó, en forma personal y no por medio de apoderado. La persona tiene que llegar en forma personal. Si no lo pone, no va a llegar en forma personal, ¿sí? Tiene que poner esto. Y no por medio de apoderado, en audiencia que para el efecto señale el señor juez, bajo apercibimiento de que si deja de comparecer sin justa causa, será declarado, vea lo que dice ahí, desde la primera clase le dije, en algún momento va a aprender que es confeso, a solicitud de parte, previa calificación que el señor juez haga de las mismas. ¿Qué va a calificar el juez? Va a calificar todas esas preguntas dentro del juicio ordinario número tal a solicitud de tal persona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Ahí le hice un ejemplo de lo que tiene el sobre, ¿de acuerdo? Déjeme decirle que cuando yo estudié, o sea, sí recuerdo que nos dijeron que un sobre, pero nadie me dijo qué se ponía en un sobre. Y cuando me llegó mi primer cliente, sabía que tenía que utilizar esto, pero casi me da algo porque dije, no sé ni qué se pone en el sobre. ¿Será que un sobre va en blanco? Y pues, ¿qué tuve que hacer? Porque eso lo tengo tan presente cuando tuve a esta persona. Y dije, pero ¿y qué hago? No sabía qué hacer. Me recuerdo que llamé a 2 colegas y lo tengo tan presente. Y le digo, mira, fíjate, ay, no, Cindy, no sé si se pone algo en el sobre porque son cosas que no nos enseñan, ¿sí? Y pues me puse a leer el código y dije, bueno, pues sí tenemos que escribir esto, porque si no lo escribo, ¿de acuerdo? Entonces yo se lo comparto porque hay cosas que vamos a ir aprendiendo únicamente en la práctica, ¿sí? Entonces, pues ahí está el sobre y luego esta es la parte de adentro. Usted puede escribir todas las preguntas que quiera. Sí, no hay un límite, todas las que quiera. Eso sí, escríbalas bien, porque si no las escribe, acabamos de leer que el juez las va a calificar. Si el juez considera que una no está bien planteada, se la va a rechazar. La peor vergüenza, siento yo que podemos pasar como abogados, no es hacer las preguntas. En la audiencia, el juez va a agarrar el pliego de posiciones y va a decir que acepta la número 1, la número 2, la número 3. Eso para nosotros es un alivio, saber que de las 20 que escribí, él está diciendo que lo peor que puede decir es que se acepta la 1, normalmente la 1 siempre la van a aceptar, y que le diga 1, se rechaza la 2, se rechaza la 3, se rechaza la 4 y no rechace todo, porque ¿qué quiere decir? Que no hicimos un buen planteamiento de pregunta. ¿Se da cuenta? A veces parece tan fácil decir, ay, son preguntas. Sí, son preguntas, pero aquí no las va a calificar el juez. Y lo peor que puede pasar es que de 20 que planteamos nos acepte 2. ¿Y qué vamos a hacer? Sí. Bueno, entonces hay que tratar de pensar bonito, pensar poniéndonos como en lugar del juez, con el léxico y el vocabulario adecuado para que nuestro pliego de posiciones esté bien. ¿De acuerdo? No por nosotros, sino porque tenemos a nuestro cliente y él confía, por supuesto, que vamos a hacer un excelente trabajo. Bueno, ¿qué se pone en el pliego de posiciones? Pues yo les puse acá una introducción. Entonces les puse pliego de posiciones y luego pliego de posiciones que deberá absolver el demandante, que es nuestro futuro demandante, en forma personal y no por medio de apoderado en la audiencia, lo mismo que decía ya, pues aquí lo voy a poner. Bajo apercibimiento de que si deja comparecer sin justa causa, será declarado confeso a solicitud de parte previa calificación que el señor juez haga de las mismas dentro del juicio ordinario tal. Primera pregunta, esta es básica, ¿sí? Y siempre lo voy a poner así, ya no lo puede modificar. Dígale absolvente, todas las veces voy a decir, dígale absolvente, dígale absolvente. Esto es básico, no lo puede cambiar. La pregunta sí, pero la palabra, dígale absolvente, no. Si conoce personalmente al señor Juan Pérez. Segunda pregunta, dígale absolvente si usted tiene conocimiento cuál es la dirección exacta en donde está ubicada la propiedad de no sé qué. En este juicio, el problema era, yo ya se los conté desde el inicio de las clases, que está un cuadrado grande, ¿verdad? Dentro del mismo se hace un rectángulo y pues el lado A le quedó a uno, el lado B le quedó al otro y el otro no tiene espacio para salir
a la calle. Lo único que tiene del otro lado de la pared es una calle privada. La calle privada no le quiere dar salida, el hermano de enfrente no le quiere dar salida y el que es el dueño del resto de la casa tampoco le quiere dar salida. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues las cuestiones van enfocadas a preguntar. Primero necesitamos saber si sabe cuál es la dirección del lugar y pues en ese sentido vamos haciendo las preguntas, ¿sí? Y puede hacer todas las que quiera. Por supuesto que como solo es un ejemplo, solo puse 2, pero usted puede seguir. Quetzaltenango, San Marcos, donde usted esté, Guatemala, lo que sea, pone la fecha y la firma. ¿De acuerdo? Ay, no. Ahí es que, mire, tenemos esto, pero necesito terminar con otra cosa. Entonces, espero que le haya quedado claro y que haya logrado ver lo que debe escribir en el sobre, en la parte de atrás, que haya logrado ver cómo va a hacer esas preguntas, ¿sí? ¿Qué necesito también? Que las preguntas, yo lo que recomiendo es que haga una pregunta en cada una, porque si le va a preguntar, diga al absolvente si es cierto que conoce la dirección, que conoce el color de la casa, que conoce un montón de cosas en una pregunta, se la van a rechazar una por una, así tenga que hacer un montón, ¿de acuerdo? Y pues cosas básicas que le vayan a servir. Tampoco le vamos a preguntar, diga al absolvente si el día que firmaron la escritura estaba lloviendo. ¿Para qué me va a servir a mí preguntar si estaba lloviendo o no ese día? Eso no es algo que me aporte algo al proceso, ¿sí? O diga al absolvente si el día que firmaron la escritura estaba el sol, estaba soleado, o cómo estaba el clima. Cosas como esas realmente, maestrantes, yo no creo que le vaya a aportar algún dato significante para su proceso. Recuerde que de esto, ¿qué es lo que queremos? Sacar información que me va a servir posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces tengo que extraer las respuestas lo mejor posible. También hay una particularidad, veamos, pero eso lo vamos a ver aquí. Del 130 al 180 al 141. Veamos, porque ahorita sí necesito que vaya conmigo. Y dice 130. Veamos. Entonces, sección segunda, declaración de las partes. Veamos. Obligación de declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día anterior a la de la vista en segunda, cuando así lo pidiera el contrario, sin que por este se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida, es necesario que se haga ante juez, competente. A la misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Yo que le pido, subraye ese pedazo. ¿Qué pasa? Si usted va, dice, a la misma parte no se le puede pedir más de 2 veces las posiciones. Pero si usted no sabe esto, maestrante, y otro abogado dice de plano que este abogado no lo sabe, y lo hace, usted puede interponer un recurso. Por eso le digo, yo no le puedo obligar a que lea todos los artículos porque no puedo, pero si usted lee, ¿quién va a ser un mejor abogado? Usted. Si usted da la casualidad que, ay, como la maestrante no se dio cuenta, yo no leí esa línea, pero usted tiene un caso ahí palpante y usted no leyó y están haciendo lo que dice que no hagan, pero como usted tampoco lo leyó, entonces usted no sabe y no tiene cómo defender a su cliente. Pero si usted lee y recuerda en ese momento, no, pero yo aprendí o leí o vi que no se podía hacer eso, usted puede plantear un recurso. ¿Se da cuenta por qué le digo? Es importante que lea todas las líneas, porque mire, en esa última línea que tal vez usted ya no quería leer, ahí dice una prohibición. A la misma parte no se le puede pedir más de una vez posiciones sobre los mismos hechos, ¿de acuerdo? Dice, citación. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia. Usted tiene que estar pendiente de ese plazo, maestra. Es usted, más adelante, el abogado. Dice, me deben citar con 2 días antes del señalado. ¿Qué quiere decir? Mi audiencia es el día miércoles, con 2 días antes, por lo menos el día lunes tengo que estar notificado. Pero ¿qué pasa?
Si la audiencia es señalada para el día miércoles a las 4 de la tarde, no, perdón, pensando en otra cosa, a las 2 de la tarde, y a usted lo citaron para que vaya a absolver esta audiencia el miércoles a las 2 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Usted está viendo su citación ese mismo miércoles a las 11 de la mañana. ¿Puede hacer algo usted o no puede hacer nada? Por supuesto, usted puede impugnar porque usted va a decir, pero ¿cómo lo va a saber, maestrante, si lee? Si usted no leyó, ahí va a estar y usted va a decir, bueno, tengo que correr y se va a ir cuando hay una cuestión que por supuesto está mal, pero como no leyó, no sabe cómo defenderse. Puede oponerse, por supuesto, porque el artículo dice, con 2 días antes mínimo debo saber de la celebración de la audiencia. Bajo apercibimiento, ¿de dónde saqué lo que decía el sobre, lo que dice al inicio del pliego? Aquí está. Bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Ese pedazo yo hasta ya me lo sé de memoria, pero ¿de dónde lo saqué? De aquí, maestrante. Así que subrayo. Ahí está lo que usted va a poner allá. No tiene, muchas veces no va a tener que inventar cosas, sino el mismo código le dice que para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica, ahora ya sabe usted que es una plica, que contenga el pliego de posiciones, usted ya sabe ahora que es un pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva de la Secretaría del Tribunal. Por eso le dije, usted lo va a llevar, le dije que va a escribir, le dije que lo va a sellar y que lo va a entregar y que el día de la audiencia le dije que el juez es quien va a abrir el sobre. Absolvente. B. Las partes están obligadas a absorber personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas o cuando se refieran a hechos ajenos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. ¿Qué quiere decir? Pusimos ahí que la persona debe llegar de forma personal a esa audiencia para, en otras palabras, pues ir a responder todo ese pliego de posiciones. Pero ojo porque pusimos personalmente. Aquí hay un artículo donde me está diciendo, si una persona tiene un mandato y dentro de las cláusulas, por eso en nuestra calidad ahora pensando como notarios, existen los mandatos. Y tenemos que tener en claro lo que queremos poner en el mandato porque si el mandato no dice que él puede absolver posiciones, lo siento mucho, podrá tener un mandato, pero para ir a esta posición no puede ir, entonces tiene que venir personalmente. ¿Se da cuenta cómo tiene sentido lo que escribí? Lo que escribí ahí en el sobre y al inicio dice, lo saqué del código y dice que debe absolverlos de forma personal. La excepción a la regla es que hay un documento notarial, que son los mandatos, y que una persona está en Estados Unidos, tiene un mandato porque no puede estar aquí para esas diligencias. Nombró a una persona para que haga por él todo, por supuesto que a eso le llamo mandato. Pero como abogado, ¿qué tengo que hacer? Si en el día de la audiencia presentan el mandato y dicen que la persona no pudo venir, si bien es cierto, el artículo tal indica que debe ser personalmente, pues se presenta el mandato o la copia del mandato tal y tal para que responda en su nombre. Yo como abogado tengo que pedir que me muestren el mandato y voy a revisar. Los mandatos son largos, pero yo tengo que buscar en las cláusulas si tiene permiso o no. Si no tiene permiso, por supuesto que me puedo manifestar ante esa situación porque el artículo me lo está diciendo. Maestrante, le escucho. Gracias, licenciada. Maestrante. ¿Cómo? Sí, gracias, licenciada. ¿Cómo la persona va a presentarse? Digamos, el que tiene el mandato, o sea, ¿cómo lo notificaron a él si no estaba en el país? Y si alguien no ha sido notificado, ¿cómo se debe presentar? Bueno, pero lo que pasa es que cuando la persona tiene un mandato, ha dejado y establecido quién va a ser, quién lo va a representar. Si, por ejemplo, es mi vecino en este proceso, yo sé que mi vecino no está y que estamos entablando un proceso, pero él tiene un mandato, entonces va a hacer la notificación porque recuerde que dentro del proceso yo a mi abogado, ¿sí? Para todo este proceso, dentro de las situaciones que tenemos ahora, gracias a las cuestiones virtuales, tenemos un casillero electrónico. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí?
No es que yo esté iniciando un proceso y que la otra persona es una persona ajena, no, para todas estas cuestiones y sobre todo cuando es esto, el ejemplo que le estoy poniendo, son personas que definitivamente son familia. Entonces, dentro de la familia, pues yo sé que la persona no está y que está dentro del proceso, o puede ser, en el caso que le esté diciendo, por ejemplo, que la persona solo no va a estar esos 2 días, justamente el día de la audiencia. Entonces, eso yo lo sé, tengo de conocimiento, la otra parte tiene un abogado, y dentro del mismo pues va a comparecer el abogado va a ser citado a través de su casillero electrónico y pues va a llegar y se va a personar y va a llegar el documento, lo va a poner a la vista, esto va a ser todo en la audiencia y como abogado pues voy a solicitar que me dan una copia del mismo, lo veo, lo reviso, ¿sí? Espero con eso pues poderle dar respuesta. Sí, Pero gracias, las licenciada. partes... ¿Qué Perdón, manda? me quedó duda con el tema de pliego de posiciones, porque usted decía que si alguien responde no, 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 es porque se hizo un mal trabajo, pero ¿qué sucede si una persona solo Responde no. responde? ¿Quién va a Digamos, responder que no? en el pliego de No. posiciones donde usted decía, diga Ah, uh-huh. ajá, entonces si una persona responde no, 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 no a todo, es porque uno como abogado hizo un mal trabajo, es lo que decía, pero ¿qué pasa si la persona simplemente No. quiere Yo no responder que no? dije eso. A ver, vamos a aclarar. Yo lo que dije en no, 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 es que el juez está calificando las preguntas y el juez dice que no esta, que no esta y que no esta es porque el juez las está rechazando, ¿sí? Ah, ok, Disculpe si ahí no ya me me di a quedó entender, claro. pero yo lo único que dije es que el juez leyó todas las preguntas, el juez dijo que esta no, esta no, esta no, pero es el juez las está rechazando, ¿de acuerdo? Ah, ok, Por ahí ya me supuesto quedó que eso claro, qué gracias. quiere decir que pues sí no hicimos un buen trabajo como abogados, porque lo que tenemos que hacer pues son plantear preguntas buenas, preguntas idóneas, preguntas que no me vaya a rechazar el juez, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, no pregunte 3 cosas a la vez, porque si pregunta 3 cosas a la vez, eso sí es fijo que el juez se la va a rechazar. Entonces debe plantear sus preguntas bien, preguntas congruentes. Si usted hace preguntas como le decía, diga al absolvente si el sol estaba ese día radiante, y usted hizo esa pregunta, el juez esa se la va a rechazar. ¿Por qué? Porque no es una pregunta congruente. ¿Para qué quiero yo saber cómo estaba el sol? No es algo significativo, ¿de acuerdo? Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces les voy a decir un poquito hablado cómo sucede esto en la práctica, porque después usted solito va a tener que leer. Se da cuenta que le leí unos 2, pero es del 130 al 141. Sinceramente no me da tiempo ir de uno en uno. ¿Usted lo va a hacer de tarea? Sí, le toca a usted leer. Yo le voy a explicar lo que usted va a leer en todo caso de lo que sucede el día de la audiencia. Llegamos las partes, estamos debidamente notificadas, llegamos las partes al proceso, pues dice el juez que va a iniciar la audiencia, entran las partes, está la primera parte con su abogado, la segunda parte con su abogado y está el juez y el secretario, ¿verdad? Entonces, pues se anuncia, ¿verdad?, de que se va a dar inicio a la audiencia tal y pues se da la revisión, que en todo caso decimos si está la comparecencia de las partes, ¿verdad? Se pregunta si está fulano, si está sultano y las personas respectivas, ¿verdad? Al darse cuenta de que sí están, pues las personas que tengan que abandonar la sala, pues la abandonan y las personas que se tengan que quedar, pues se quedan, ¿verdad? Y entonces, pues iniciamos la diligencia. Acá te voy a ir diciendo práctica de la diligencia. ¿Hasta dónde me estoy pasando? Hasta donde dice, porque lo demás yo ya les expliqué. Veamos 134. El obligado a declarar, dice práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo de la siguiente forma. Entonces ya se llama a la persona que va a declarar sobre ese pliego de posiciones. Entonces le dice que ingrese, se pone al frente y dice, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Y contesta, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al delito de perjurio. ¿Por qué? De perjurio. ¿Por qué? Porque es un delito penal. Porque de lo que él va a decir va a servir para prueba. Y si él miente, pues hay un delito, ¿sí? Entonces le hacen ver esto.
Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas dirigiendo las que reúnan los requisitos del anterior. Entonces, ya el juez ya le hizo la advertencia de ley, le levantó la mano y todo, y lo pasan así enfrente, ¿verdad? Y pues entonces, y está sentadito, ¿verdad? Entonces ya el juez abre la plica, ¿verdad? Hasta en ese momento el juez agarra el sobre, hagamos de cuenta que este es el sobre, pues el juez lo agarra y verifica que el sobre no haya estado manipulado, ¿sí? Que se vea como que está un poco roto. El sobre debe estar intacto porque usted como abogado lo entregó intacto y está en resguardo de la Secretaría del Juzgado. Entonces no debe haber como algún indicio de alteración del mismo, no puede estar abierto porque usted como abogado sabe que lo va a entregar totalmente sellado, ¿sí? Entonces él ve que todo está bien, uno como abogado para resguardarlo le pone el sello en donde está la pestañita que se abre el sobre, entonces él ve que pues el sello esté intacto, que las letras concuerden y pues ya procede a abrir el sobre. Cuando abre esa plica, que es el sobre, pues saca la hoja oficio, 1, 2, 3 hojas, las hojas que usted haya echado ahí, pues las va a sacar y entonces va a leer la información, va a ver que estén las firmas respectivas y posteriormente empieza a leer en voz alta. Esto es una audiencia que se da en forma oral. El juez saca el pliego de posiciones y empieza a leer las preguntas. Él va diciendo cuáles acepta y cuáles rechaza, ¿sí? Rechaza la número 1 por tal cosa, rechaza la número 2 por tal cosa, en fin, ¿verdad? Va rechazando. ¿Qué les recomiendo yo? Como abogada, usted lleve una copia para usted en ese momento, porque usted no las tiene de memoria, eso se presentó días antes, entonces usted tampoco solo ese caso lleva. Se lleve una copia y usted con su lápiz, también lleva un lápiz, un lapicero, algo que le ayude. Él va diciendo esta no, usted va tachando y así usted sabe cuáles sí le aceptaron y cuáles no le aceptaron. Eso es lo que va a hacer el juez. Ve. Después dice, si fueren, bueno, la plica se calificará las preguntas dirigiendo la que reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que vayan a declarar al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente. Por eso yo les decía, van a sacar de la audiencia a los que no, porque ahorita vamos a empezar con uno. Entonces solo él se va a quedar para que no se escuchen las respuestas entre ambos, ¿sí? Y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han declarado después. Si no comparecieran todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran si lo pide el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia, presenten nuevo interrogatorio en plica. Forma de las respuestas. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o la que el juez pida. Si se niega a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. ¿Qué quiere decir? Diga al absolvente si conoce la dirección tal y tal. El absolvente, es decir, la persona que está ahí, solo va a decir sí o no. Eso es lo único que se le permite decir. Diga al absolvente tal cosa, sí o no. Si se le permite explicar o el juez le dice explique, entonces ya explica. Pero la respuesta solo puede ser sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la diferencia entre los testigos. Ahorita tenemos que seguir avanzando con testigos porque estamos ante las cosas que van antes, ¿verdad? Entonces, en los testigos presentamos el interrogatorio del testigo. No es lo mismo un testigo al pliego de posiciones maestral, que hace casi lo mismo, sí, pero la diferencia es que los testigos no van a presentar un pliego, ni se va a abrir un sobre, ni nada, ¿sí? El interrogatorio que le voy a hacer a los testigos ya va en el memorial respectivo. ¿Qué otra cosa? Que cuando estamos ante este pliego de posiciones, pues voy a decir sí o no, el testigo va a decir lo que él considere necesario a lo que le estén preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es la misma cosa, un pliego de posiciones a lo que hace el testigo, ¿sí? Entonces, pues solo debe decir sí o no. Y si el juez le dice, explique, ¿por qué dijo que sí? Bueno, entonces él tiene que explicar. ¿Qué otra cosa no se le permite? No se le permite ver a su abogado. Ahí vamos a estar, pero mi cliente va a estar ahí, a él le están haciendo el pliego de posiciones. Obviamente, si estoy de esta parte, me van a hacer el pliego la otra parte, ¿sí? A veces es importante practicar esto. Digamos, cuando he tenido esto, bueno, también porque yo soy así, ¿verdad? Entonces le pregunto a las personas,
no solo ir al juzgado les da miedo. Entonces yo le digo, ¿ha ido alguna vez al juzgado? ¿Alguien no ha ido? ¿Le da miedo? No es una cuestión penal, pero aún así les da miedo. Entonces yo le digo, vamos a la oficina 2 días antes o dependiendo del tiempo de las personas, practiquemos. Un ejemplo, obviamente no vamos a practicar las preguntas, ¿verdad? Sino vamos a practicar pues cualquier otro ejemplo. Vamos a ver, mire, el juez le va a decir que levante la mano porque hasta eso a la persona le da miedo. Mi consejo es si puede preparar a su cliente para antes, prepare. ¿Por qué? Porque para esto no puede llevar ningún borrador. Es que no sé qué me van a preguntar. Pues yo tampoco sé qué le van a preguntar, pero le van a hacer preguntas, diga al absolvente, ¿sí? Por ejemplo, hay una que sería como la segunda o la tercera, o puede ser hasta la última. Diga al absolvente la razón de su dicho. Cosa, no está dentro del juzgado. Le preguntan a usted no sabe ni qué le están preguntando. Porque le dicen, dígala, a usted le dicen eso, usted nunca ha ido a ninguna cosa absolvente, la razón de su dicho. En otro caso le están diciendo, diga usted por qué sabe todo eso, porque yo soy vecino, porque yo soy el hermano, porque yo soy el involucrado, porque yo lo vi, usted tiene que explicar. Pero si le hacen nada más la pregunta, una persona se queda y no sabe qué responder. Si usted practicó, cuando ya le dice el juez, diga la razón de su dicho, él ya sabe, me está preguntando por qué. Pero si usted no ensayó, el pobre le da un ataque ahí, no sabe qué hacer, se pone nervioso, está sudando y eso a nosotros tampoco nos favorece, ¿sí? Entonces, mi recomendación es practique antes. ¿Qué otra cosa no puede llevar un borrador? Y si bien es cierto, está usted como abogado ahí, pero a él estamos sentados acá, pero lo hacen pasar en una sillita en medio, ¿sí? Él no puede estarle viendo. Le hacen una pregunta y él se va a voltear como, ¿qué hago? Usted no puede decirle ni con la cabeza ni nada, porque si no, la van a expulsar. ¿Estamos de acuerdo? No puede ayudar a su cliente y le tiene que dejar claro eso. Mire, cuando le estén preguntando, como estamos en pliego de posiciones, no me puede voltear a ver, no me puede preguntar porque lo que va a ocasionar es que me saquen de la audiencia y se va a quedar ahí solo. ¿Estamos de acuerdo? Son cositas que necesitamos explicarle a nuestro cliente. Entonces, prácticamente eso es lo que va a pasar. Le hacen todas las preguntas. Puede que en algún momento el juez pregunte si quiero agregar otra más. Esto va a depender, maestrante, si cuando, la gran, usted dice, no puede ser, de las 20 que puse, el juez me rechazó 15. No me va a servir de nada. Entonces yo digo sí. Entonces en ese momento se me da pues que me manifieste, lo digo de viva voz y voy a agregar otra pregunta o 5 preguntas más. Usted va a ir lanzando la primera, el juez le va a decir, ¿se la rechazo o se la acepto? ¿Estamos de acuerdo? Que así puede en el acto usted proponer más. ¿Qué quiere decir eso? Que las va a pensar. En ese momentito usted, dependiendo de las que le dijeron que no, las va a replantear porque para usted es importante. Pero ¿qué pasó? Que su planteamiento el juez no lo aceptó, pues entonces cambie de planteamiento y pruebe de otra forma y que el juez le diga si se la acepta o no. O sea, sí puede pasar. Cuando se termina todo ese acto, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a levantar un acta y pues en el acta se hace constar pregunta por pregunta todo lo que pasó prácticamente en la audiencia y las partes la van a firmar. Obviamente usted como abogado tiene que ir haciendo, por eso le digo, lleve un papel, lleve su lápiz, porque usted tiene que ir apuntando, porque después le van a pasar el acta y usted debe leer, pero usted dice, no, mire, la número 4, él no la respondió y ahí dice que dijo tal cosa. O sea, usted tiene que estar pendiente de lo que está pasando, haciendo sus anotaciones, porque después usted va a revisar el acta y la van a firmar. Usted como abogado, su cliente y todas las demás personas. ¿De acuerdo? Eso es prácticamente lo que usted va a leer ahí, ¿sí? Un poquito más explicado. Aquí está, artículo 135, forma de las respuestas. En el segundo párrafo, el declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus abogados, pero les está prohibido hacer indicaciones de alguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen. ¿Se da cuenta? No tiene que preguntarle, pero usted va a estar pendiente que todo lo que pase en audiencia no sea ilegal. ¿Cómo lo va a saber, maestrante, si usted leyó del artículo 130 al 141? ¿Sí? Es un acto donde su cliente está confiando en usted. Yo como le digo hoy, si usted quiere, lee. Si no quiere, pues yo no lo puedo obligar, pero el que va a aprender es usted. Cuando esté, yo espero que sea pronto ante una audiencia de estas,
sucede cada cosa en las audiencias que si usted leyó del 130 al 141, usted va a tener el argumento de levantar la mano y ver que hay algo ilegal. Pero si usted como abogado no leyó, no sabe y va a la audiencia nada más así, pueden pasar cosas y como usted no sabe, no leyó, pues no va a plantear las cuestiones que puede plantear, ¿sí? Ahí dice, no puede valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero usted ve que la otra persona contraria está pasando y trae un borrador, usted se manifiesta, pero porque usted leyó, ¿sí? Preguntas adicionales, ahí está la respuesta. Yo se lo dije en pequeñas palabras, pues ahí está todo lo que pasa. Documentación de las declaraciones de las partes, se levantarán actas, lo que ya le expliqué, ahí está, solo que muchísimo más explicado, ¿verdad? Luego, incomparecencia por enfermedad. Sí necesito que vea esto. ¿Qué pasa si mi cliente se enfermó? ¿Esa es una excusa justificable? Sí, es justificable, pero debo presentar el certificado médico válido. Yo no puedo nada más decir que se enfermó y no está ahí y no tengo un certificado. En este caso, por ejemplo, el del ICS, ¿verdad? Específicamente donde dice que tengo que tener la documentación. Ir a decir que nada más le dolía la cabeza y que por eso no llegó, no me lo van a aceptar. Sí necesito que lea ese artículo de la incomparecencia. ¿Cuánto tiempo antes puedo presentar la excusa? Porque si no lo hace de forma correcta, yo boté un proceso de esa manera y lo declaré confeso, porque la persona no cumplió con el horario que decía. Sí presentaron el documento, pero no cumplía. Entonces, en otra ocasión también me pasó, o sea, mire, usted va a la audiencia, pero usted está pendiente como abogado de todo lo que pasa. Pasó la audiencia que la suspendieron, yo pregunto, mire, ¿por qué la suspendieron? Que porque simplemente la otra parte no vino y yo pregunté, ¿hay una excusa? ¿No hay una excusa? Entonces realicé un documento para solicitar que se siga el proceso en confeso por la parte que no compareció. O sea, tengo que saber. Maestrante, le escucho. ¿Qué pasa si el que se enferma es el abogado litigante? Porque ahorita pues no ha empezado el proceso. Bueno, pero ahí lo podemos decir con una incomparecencia por enfermedad. A veces, le voy a decir, no actuamos por precisamente, agradezco mucho su pregunta, precisamente por eso muchas veces no actuamos solos. En nuestro memorial, o sea, lo que pasa es que aquí vamos a ingresar a través de un documento, pues vamos a comparecer. A veces ponemos que vamos 2 abogados precisamente por si sucede esto, ¿verdad? Podemos hacerlo de esa manera y si no, recuerde que de todas maneras, si el abogado se enfermó y está accidentado 10 minutos antes, pues eso es algo comprobable, algo que se justifica y puede llevarse a cabo, ¿de acuerdo? Espero con eso responder a su pregunta. De todas maneras, la incomparecencia por enfermedad está acá. También uno como abogado, pues al final es ser humano. Si presento el documento respectivo, puedo sostener o pedir o solicitar, ingresar después el memorial para que se vuelva a establecer una fecha y una hora para que se lleve esta diligencia, ¿sí? Así que agradezco mucho su pregunta. Artículo 138. Incomparecencia por enfermedad. En caso de enfermedad legalmente comprobada, no es nada más me dolió la cabeza, no. El tribunal se trasladará al domicilio o al lugar en el que se encuentra. ¿Por qué? Aquí también está el resto. Por eso necesito que lea porque hay varios casos. Puede ser que la persona sí presenta una excusa, pero es tan urgente que llevemos esto que el juez así lo considera. Por supuesto que también en el caso en que la persona puede estar en un hospital, porque se quebró, yo qué sé, y tiene, no sé cómo se le llamará, y pone la pierna así para arriba porque tiene que estar en un aparato, pero ella conscientemente está bien. El problema es con su pierna, que la tiene que tener con el yeso para arriba acostada, pero ella está bien y necesitamos que se lleve a cabo. Por supuesto que para todo esto ya se tiene conocimiento en el juzgado que esto sucedió desde días antes y para no perder ese testigo que va a ser a través de este pliego de posiciones, pues lo que hacemos es esa declaración que necesitamos, pues podemos comparecer todos. Obviamente para eso todos vamos a ser citados a ese lugar. Pero no es lo mismo a que yo quiera solicitar que la persona está en el intensivo y quiera que todos vayan. La persona en el intensivo no está en las condiciones para que se realice esto, ¿de acuerdo? Es dependiendo del contexto. Aquí va a suceder cada cosa que la vamos a tratar de adecuar lo mejor que podamos en el artículo que nos establece.
Luego dice, por eso dice, salvo que el del enfermo le impida declarar. Por eso le di los dos ejemplos. Luego dice, a tal efecto, el interesado deberá justificar su inasistencia, vea, con 2 horas de antelación a la hora señalada. ¿Qué quiere decir? Si la audiencia, por supuesto, era a las 2 de la tarde, pues 2 horas antes tuvo que haber ingresado el documento en donde hay una justificación. Salvo que lo repentino de la enfermedad, vea, fuera imposible y a juicio del juez, en cuyo caso se procederá conforme al artículo 131, de lo contrario se le declarará confeso a solicitud de parte. 2 horas de antelación. Por eso normalmente cuando ingresamos, no solo a esta audiencia, a cualquiera de las audiencias, siempre preguntamos al secretario, ya va a ser mi audiencia dentro de media hora o los 45 minutos o los 10 minutos, no sé, ¿verdad? Ya va a ser en tanto tiempo. Quisiera saber si dentro de este expediente, dentro de esto, hay algún documento, hay alguna justificación y ellos nos dicen, ¿verdad? Porque en este caso, como estamos hablando de los pliegos de posiciones, 2 horas antes debe haber una excusa. Salvo, por supuesto, en el caso que y pasó, ahorita me recordé de algo por lo de la maestrante Ana, que hizo la pregunta, hace como un mes justamente pasó, que el abogado y el cliente, o sea, iban para la audiencia y se accidentaron como a 2 cuadras del juzgado donde iba a ser. Tuvieron un hecho de tránsito y fue cabal, faltaban como 10, 15 minutos para la audiencia. El tráfico y todo acá en la ciudad pues era demasiado y cabal que hubo un choque, pero dentro del mismo carro iba el abogado con su patrocinado. Entonces, pues es un hecho de tránsito. Por supuesto que eso estaba incluso a 2 cuadras del juzgado. Por supuesto que para eso están los documentos respectivos, los documentos pues del hecho de tránsito y pues eso es lo que se va a presentar. Si no tiene los dos antes, pues solo termine, va y presenta los documentos respectivos. ¿Por qué? Porque el abogado en ese momento está en un choque y ellos están en esa situación de si hay un herido o no hay herido, que tal vez lo que menos están pensando es en la audiencia, pero sí terminando esa diligencia, llevar los documentos respectivos rápidamente al juzgado. ¿Por qué? Porque la otra parte va a estar al pendiente. Si presentó, va a preguntar. No, no presentaron una excusa. Entonces ya el abogado va a decir, bueno, como no hay excusa, no vinieron a la audiencia, entonces él tiene el derecho de presentar su documento para decir que se declare confeso y se siga en rebeldía de la parte que no compareció. Pero ¿qué va a pasar? El abogado presenta eso, pero como es un hecho de tránsito que sucedió 15 minutos antes y después se presentan los documentos, pues el juez entiende que sucedió 15 minutos antes donde imposibilitó llevar los documentos y cumplir con lo establecido, pero el documento de los policías y todo consta, hasta se llevaron el vehículo, consta la consignación y todo, pues eso es algo justificable, ¿sí? A veces no se va a cumplir el periodo de las 2 horas por situaciones como esta, pero posteriormente va a estar incorporado el documento, ¿sí? Entonces tenemos que estar al pendiente de lo que sucede. Cosas como esas son las que va a leer en esos artículos. Por favor, lea. Son bonitos artículos, no son artículos donde yo le diga, mire, se va a aburrir, no, la verdad es que son bonitos, pero sí deseo de verdad que ustedes los puedan leer, porque las respuestas a lo que necesitamos saber como abogados están ahí en los artículos. Luego, exhibición de documentos, bienes muebles y semovientes. Se pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición. Por ejemplo, tenemos algún libro que es algún libro de contabilidad que es necesario, pero yo no lo tengo porque está en la oficina, está en tal lugar, pues necesitamos que se exhiba el documento. Puedo pedir ahí que se exhiba. ¿Cómo lo voy a pedir? Pues ahí está el trámite. Necesito que lea el artículo 99. O cualquier situación que usted necesite, puede ser, se me ocurre, algún documento simple como una carta que dentro del mismo sea importante, pero la carta no está en su poder, pues usted la detalla, que es una carta simple en una hoja de papel bond, en una hoja de papel de papel iris, no sé, ¿verdad? Usted identifica y que está en tal lugar y que lo ponga en exhibición. ¿Sí puedo hacer eso?
Sí. Puede que la carta vaya a desaparecer, ¿verdad? Y es muy importante la información que tiene esa carta. La pueden romper, pero usted sabe de que aún está dentro de esa oficina, pues usted pide antes de que la pierdan, la quemen o no sé, usted pide que se presente. Entonces, sí hay documentos que necesitamos en determinado momento decir que los puedan exhibir. Veamos el artículo 99. Sí vamos a tener una clase de medios de prueba, pero esto lo estamos viendo porque son pruebas anticipadas. Exhibición de documentos. Cuando se pida la exhibición de documentos, deberá indicarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder. O sea, yo no lo puedo presentar porque no estoy y tampoco me voy a ir a un día a meterme a las 12 de la noche a falsificar, a quebrar vidrios por ir a sacar el documento. No, yo no puedo hacer eso porque eso es constitutivo de un delito eminentemente penal. Debo pedir que lo exhiba la otra parte, ¿de acuerdo? Si el obligado a exhibir el documento no lo presenta en el término fijado para el efecto o no indica el lugar en el que se encuentre, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. ¿Qué puede ser también? Por ejemplo, me ha tocado que necesitamos o mi cliente me dice, para todo este proceso que le digo del ejemplo que le he venido dando de el vecino que no puede salir porque hay calle privada del otro lado. Me tocó que en esa situación decían que había una escritura. La cosa que entre que uno decía que había una escritura y que el otro no teníamos a la vista la escritura, porque casualmente la copia legalizada, que es una forma de extender un testimonio específico de la escritura, no la tenían ellos, la tenía la otra parte. Él no recuerda el registro, pero el número lo tratamos de buscar. Decían es que sí existe, pero no recuerdo, pero sí la otra parte lo tiene porque a ellos se les dio. Entonces, ¿qué pedimos ahí? Pues pedimos que el abogado exhiba tal y tal cosa, la escritura número tal, ¿verdad? Para que sepamos los datos. Por supuesto que ahí se exhibió. Entonces, él incluso, el abogado, como la hoja de papel de protocolo sí queda en poder del abogado, pues entonces pedimos que exhiba la escritura o a veces tenemos una copia nada más de la escritura número 150, pero queremos saber si existe, porque miren ahora las falsificaciones de todo, ¿verdad? No sé si la copia que mi cliente me está dando y me surge una duda porque yo la busco en el registro de la propiedad y da la casualidad que no está, pero tengo a la vista una copia. Entonces yo digo, alguien está mintiendo. Él tiene una copia, la busco en el registro y no aparece, aquí alguien está mintiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que el notario tal, de la escritura tal, la presente en original, para saber quién tiene la razón. En cuestiones como esas, maestrantes, es que pedimos que se exhiban los libros, porque tenemos muchas veces copias, no sabemos si de verdad existe o no, y nos entra un poquito de duda cuando las buscamos en el registro y no aparece, ¿sí? Entonces, ahí está la forma en que los podríamos presentar. Reconocimiento judicial. Maestrantes, en este reconocimiento judicial, su objeto es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa, que está llamada a desaparecer en breve plazo o amenace ruina o deterioro y que sea relevante para un proceso futuro. ¿Qué necesitamos en ese proceso como prueba anticipada? También tuvimos el reconocimiento judicial. Un reconocimiento judicial para esto, maestrantes, es que como que si la audiencia se llevara a cabo en el lugar. Para esto, por ejemplo, nos pasó que nos van a citar, ¿verdad? Para la audiencia se nos va a notificar que se va a realizar tal día en tal lugar y pues vamos a ir ambas partes y también va el juez. En este caso, por ejemplo, necesitábamos que el juez fuera a ver porque le queríamos que él lo viera de viva mano, o sea, que él lo viera, que él estuviera, que él caminara, que él realmente palpara, que no había una puerta del otro lado, que prácticamente hay un cuadrado que no tiene salida y no era lo mismo que solo se imagine a que se vea la magnitud de la situación, que no se puede dar una servidumbre de paso porque el pedazo ya no lo permite,
que vea que realmente y pueda preguntar incluso a los vecinos, todo eso el juez, ¿verdad? En presencia de las partes, que no hay que es una calle realmente privada y que no quieren dar el permiso en la calle privada. Todas estas cosas es importante también porque a la hora de elaborar la escritura, el norte no era el norte, sino era el sur y viceversa. Entonces las escrituras quedaron mal. El que estaba peleando no era porque su pedazo era el otro y el de aquí su pedazo era el otro. Entonces ahí habían varias inconsistencias realmente en las escrituras. Entonces todo eso necesitamos irlo a ver de viva mano del juez y de las partes. Para esto somos debidamente citados, notificados, vamos y comparecemos. ¿Qué puede pasar, maestrantes? Y pasa que tenemos ya, digamos, la audiencia es el día martes a las 10 de la mañana en tal lugar, allá, porque no nos vamos a juntar en el juzgado, nos vamos a juntar en el inmueble, en el bien inmueble, pero afuera. No podemos tocar la puerta hasta que esté el señor juez. ¿Qué pasa? Como abogado voy un día antes y pregunto, ¿todas las partes van a estar presentes? ¿Alguien se excusó? Porque puede que pase. Ya vimos que alguien se puede enfermar, yo qué sé, entonces hay un documento, ¿no? Ah, bueno, entonces estamos seguros que vamos a ir todos al otro día. A veces, ¿qué pasa? Y me tocó una vez. Voy y todo, y el señor juez no tiene cómo ir. Él no va a usar el señor juez no va a usar su carro personal para irse a ese lugar. Él no lo va a hacer porque es su gasolina propia. Pero el juzgado por alguna situación no le proveyó el vehículo y entonces dice, mire, sí, pero el señor juez no tiene vehículo para ir mañana. ¿Qué tiene usted que hacer? Si a usted le urge, pues ver, bueno, no se preocupe, se le va a pagar un Uber, se le va a pagar, obviamente tal vez no un Uber, pero usted le va a proveer o se va a pasar a traer o mire, se le va a dar para la gasolina. Lo importante es que el juez vaya y realice la diligencia. Maestrante, le escucho. Sí, muchas gracias, maestra. He visto que en algunos casos el traslado se hace por medio de la Policía Nacional Civil. Sí, Supongo que esa aquí pues, solicitud es del juez, ¿verdad? sí, viera que pues yo no he visto directamente que lo lleve la policía, pero esto ya es una coordinación del señor juez, ¿verdad? Él puede coordinar la forma que le sea más accesible para poder ir, ¿verdad? Sí, y sí lo llevan en algunos casos los policías. Por supuesto que esta es una comunicación entre el organismo judicial con la policía, ¿verdad? Que se les provea sobre todo la protección para el señor juez, ¿verdad? Sí puede ser que la policía lo lleve y en muchísimos casos hacen eso. Pero ¿qué pasa si me imagino, así como en este caso que le estoy contando, el juez quizás hizo las diligencias, la policía no le dio el acompañamiento, se me dice, mire, abogado, no hay quien le provea. Para esto el juez obviamente ya agotó todo su procedimiento, no hay. Entonces, pero él sí tiene tiempo en su agenda para mañana, el único es que no hay. Entonces, ¿qué hago? Yo platico con mi cliente y le digo, mire, pues hay que proveerle porque si no surge, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues paguémosle al señor juez la gasolina. Muchas veces el juez dice, mire, yo no quiero recibir el dinero. Bueno, entonces, pero hay que coordinarlo con el juez, ¿verdad? Obviamente esta es una comunicación muchas veces con la secretaria de ahí, no tanto que nos pongamos a hablar con el juez, pero mire, se le va a pasar trayendo al juzgado tanto al juez como a la secretaria. Si es a las 10, dependiendo la vamos a pasar trayendo a las 9:15, por ejemplo, porque es cerca. Entonces lo vamos a pasar trayendo. Puede ser que en el mismo carro de uno, en el carro del cliente, pues ya nos ponemos de acuerdo, le damos las opciones al juez, él decide cuál de todas aceptar y ya, estamos todos ahí presentes, ¿verdad? Solventamos esa situación, puede ser solventable, sí, pero para eso, maestrante, tiene usted que estar en el juzgado, en comunicación. Porque si usted se quedó ahí, ni siquiera sabe, y para bueno, presentaron una excusa, usted está el otro día con su cliente solito, nadie va a llegar, ni el juez, porque usted no hizo favor de verificar que realmente había una excusa. Usted está esperando ahí con su cliente, nunca llegó el juez, usted ni se enteró que el juez no tuvo cómo ir a ese lugar. O sea, tenemos que estar en esa constante, ¿verdad? Bueno, ya estando todos presentes, solventamos esa situación, estamos todos presentes el día del reconocimiento judicial. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar, pero eso lo hace el juez toca la puerta, indica que es el juez, entrega los documentos respectivos y necesitamos el ingreso. Para esto el juzgado ya se ha comunicado
que se va a llegar ese día con la familia para que esté, para que abran la puerta. O sea, no crean que nada más llegamos así, no, todo eso hay comunicación del juzgado y todo. Se llega, se abre la puerta, ese día abrió una menor de edad, el juez le dice que no podemos ingresar toda vez que es una menor de edad, que llame a un adulto, llega el adulto y dice, sí, ya los estábamos esperando, pasen adelante. Como eso es algo novedoso en la comunidad, entramos todos, entonces estando adentro, el juez verificó la presencia de las partes, estamos todos y la gente era como si vino un juez, vinieron los abogados y habían un montón de niños, un montón de gente. Yo calculo que habían como unas 15 personas en ese lugar. Todo el mundo quería ver lo que sucedió, vea lo que pasa. Entonces el juez indica que vamos a llevar a cabo la actividad, pero que es una actividad eminentemente que pertenece al proceso tal y tal, y por lo tanto solicita que todas las personas no estén presentes, ¿verdad? O que se vayan a un cuarto y ahí se queden, o que se fueran del inmueble, toda vez que es un caso que se está llevando y que hay muchos menores de edad y no queremos a los menores de edad y solamente a un adulto, pero ya el juez decide. De todos los que están presentes, no queremos a ninguno, solamente un adulto y todas las partes procesales. Entonces la gente novedosa estaba ahí, pero no, hasta con teléfonos para grabar y no. Entonces ya vamos y por supuesto vamos con la persona adulta porque ella es la dueña del inmueble. Va, tiene las llaves para ir abriendo cada uno de los lugares, se van haciendo las preguntas, el juez lo que él quiere saber, pues él va preguntando, ya le hemos dicho, el juez, eso es como una conversación, todos caminando, vamos viendo este inmueble, vamos viendo el otro, cada una de las partes, el juez es muy accesible, va diciendo si alguien tiene alguna otra pregunta, algo que se quiera aclarar, pues vamos preguntando. Esas son las cuestiones que van a suceder en un reconocimiento judicial. También cuando termina el reconocimiento judicial, pues se va a levantar un acta respectiva y todos vamos a firmar, pues obviamente de lo que sucedió en el acto. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? ¿Dónde puede leer usted un poco más? ¿Qué le quiero decir? Porque creo que se me terminó el tiempo y hoy sí no me dio para terminar la clase. ¿Qué le quiero decir? Del 130 al 141 sí es su tarea para esta semana. ¿De acuerdo? Si no le da tiempo leer exhibición de documentos, no le da, porque sí son bastantes, 172, pues no es tanto que lo vaya a leer porque tenemos una clase específicamente de pruebas, ¿verdad? Tal vez sí le va a servir para el examen, pero no pregunté algo como tan profundo porque estamos viendo esto, ¿sí? Esto es porque es antes. Como ya se me terminó casi la clase, solo quiero decirle esto. Si tiene una tarea para esta semana. Como le digo, yo no le puedo dar un punto porque la universidad no me dejó, pero ni un punto extra, digámoslo así. Entonces, pero el que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace, no me lo tienen que mandar a ningún lado. Esto es una cuestión de ustedes. Le puse ahí, maestrante como abogado, porque usted va a ser el futuro abogado. Estamos hablando de qué juicio, del juicio ordinario, porque de ese juicio quiero que haga la pregunta. No me va a ir a preguntarle a otro abogado si usted trabaja en el juzgado o yo qué sé, pero pregunte del juicio ordinario. Elaboramos el memorial de demanda, estamos en eso. Usted está en su oficina, es el abogado, preparó el memorial de demanda, ya está listo su memorial de demanda. Pero ahora, ¿qué hace? Ayude. ¿A dónde lo va a ir a presentar? ¿Será que va a ir al juzgado? ¿No va a ir al juzgado? ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo lo va a presentar? ¿Será que ese memorial que hizo lo va a ir a presentar en forma oral? ¿Será que lo va a presentar en forma escrita? ¿O ahora, como cambiaron muchas cosas, va a ir de forma digital? ¿Será que otra forma? ¿Será que hay una plataforma? ¿Qué va a hacer usted con su memorial? ¿Dónde lo va a ir a presentar? Le puse ahí, investigue lo necesario para presentar dicho memorial. ¿Alguien tiene una pregunta? No me tiene que escribir un informe. No le estoy diciendo que me tiene que presentar un informe con carátula. No, 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 no. Usted le puede preguntar a alguien, si usted trabaja en el organismo judicial y tiene cómo, pues averigüe, pregunte, si conoce a un abogado. Lo que yo necesito es que usted investigue, ¿sí? ¿Qué va a pasar la otra semana? Yo la otra semana aleatoriamente voy a decir el nombre del primero que me aparezca ahí. Si usted no hizo la tarea, pues me dice, mire, no la hice. Y así hasta que encontremos a una persona que pues la hizo. ¿De acuerdo? Yo espero que usted lo investigue porque a ustedes a quien le va a servir, a mí no, pero a usted sí. ¿De acuerdo? Nos quedaron como 2 diapositivas, pero las vemos la siguiente semana. Voy a comenzar la siguiente semana con eso. Maestrante, le escucho, ya solo tengo como un minutito. Le escucho.
Perdone, para estar claro, lo único que necesita es que investiguemos en dónde se presenta. ¿Así Sí. es? Si tiene usted que ir a presentarlo a un lugar, ¿en dónde lo va a presentar? Porque como le digo, ¿será que si lo hace oral? Entonces, si lo hace oral, ¿a dónde va a ir? Si lo hace escrito, ¿a dónde va a ir? Pero si ni es oral ni escrito y es digital, ¿cómo lo va a hacer si es digital? ¿Será que hay alguna plataforma o qué va a hacer? Dependiendo de la respuesta que usted averigüe, pero sí quiero que pregunte en un juicio ordinario. Si su respuesta va a ser que va a ir oral, entonces usted es el abogado y lo va a hacer oral, ¿a dónde va a dirigirse? ¿Al juzgado o a dónde? Si es escrita, muy bien, ¿qué va a hacer con el escrito? Quiere decir que lo va a imprimir, ¿a dónde va a llevar impreso su documento? Y si no es ninguna de las dos y alguien le dice, mire, pero es que ahora lo va a hacer digital, ¿a dónde? ¿Será que hay una plataforma? ¿Será que tengo que tener una contraseña? ¿Qué voy a hacer? Pero usted es el abogado la otra semana, ¿dónde va a presentar su memorial de demanda? Eso sería lo que tiene que investigar, así, pequeño. Usted pregunta, consulta y los veo la siguiente semana. Que tengan un excelente sábado. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.